Hola, ¿qué tal? Bueno, la clase de hoy tiene como objetivo, digamos, darle continuidad al modo en que hemos estado trabajando los enfoques en torno al fenómeno del poder, pero, digamos, incorporando la perspectiva de los feminismos y la sexodisidencia. La idea es tener algunos elementos, algunos ejes centrales en este enfoque para después la semana que viene hacer un trabajo práctico ya en el aula con los textos de Nancy Fraser y Chantal Mouffe. La cosa sería, de alguna manera, empalmar, digamos, la perspectiva sexogenérica de los feminismos en torno al poder con lo que ya hemos venido trabajando, es decir, estos enfoques relacionales en torno al fenómeno del poder, estos enfoques que en una clave Foucaultiana podríamos decir que piensan al poder a partir del cómo, digamos, no se preguntan por el qué del poder, sino por el cómo, y cuando, digamos, se preguntan por el cómo, lo que intentan hacer es, bueno, establecer, digamos, la mecánica del poder, ¿no? La cuestión es si la mecánica del poder funciona definiendo límites para el campo de las acciones humanas posibles. Lo que nos tenemos que preguntar es cómo opera esa mecánica cuando se apalanca, digamos, en la matriz exogenérica. En este sentido, la cuestión sería, digamos, plantearnos como una pregunta general o, bueno, una pregunta desdoblada que en términos generales podría plantearse como, bueno, la interrogación por el tipo de acciones ancladas en la matriz exogenérica que pueden condicionar o ponerle límites al campo de las acciones humanas, ¿no? Es decir, si la mecánica del poder consiste en poner límites al campo de las acciones humanas posibles, bueno, ¿qué tipo de acciones ancladas en la matriz exogenérica definen o delimitan el campo de las acciones posibles? Siempre recordando esto que dice Michel Foucault, la mecánica del poder digamos, está como desubjetivada, ¿no es cierto? No tiene que ver con atributos personales, sino que lo que hacemos es enfocar el modo en que una acción condiciona a otra acción. Entonces, en esta línea, la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de acciones ancladas en la matriz sexogenérica condicionan el campo de las acciones posibles, digamos, de individuos humanos que pueblan el territorio de lo social, ¿no es cierto? En términos así más simplificados aún, uno podría pensar, bueno, ¿qué tipo de acciones encontramos a cada lado de esa reacción, ¿no? ¿Qué tipo de acciones encontramos cuando pensamos que la matriz exogenérica puede ser la palanca, digamos, el punto de apoyo de la palanca de un poder que también está generizado, digamos, y qué tipo de acciones encontramos del otro lado de la relación cuando pensamos de qué manera, digamos, esa mecánica apalancada en la matriz sexogenérica condiciona las prácticas de los individuos, ¿no es cierto? En términos, digamos, desagregados, esta pregunta, ¿qué implica? La pregunta implica interrogarnos acerca de las prácticas, acerca de las fundamentaciones y acerca de las resistencias, ¿no? Teniendo en cuenta que en principio las dos primeras preguntas, es decir, las preguntas sobre las prácticas y sobre las fundamentaciones, podríamos decir que son preguntas de diagnóstico, es decir, son preguntas que intentan iluminar el modo en que de manera más capilar, más sutil, más microfísica, por usar la conceptualización Foucaultiana, digamos, esas fórmulas que se apoyan en la matriz exogenérica, digamos, operan sobre el campo de posibilidades abiertas a la acción humana, ¿no es cierto? Qué tipo, digamos, cómo operan esas prácticas, cuál es la fórmula, digamos, por la que
permiten o tienen la capacidad de penetrar en un nivel microfísico. Y la otra pregunta de diagnóstico es, bueno, ¿sobre qué fundamentos actúan estas prácticas que operan en el nivel microfísico, ¿no? Mientras que las preguntas por las resistencias, además de, digamos, ser una pregunta de diagnóstico, también es una pregunta propositiva, ¿no? No es solo, bueno, qué se ha venido haciendo en el plano de la resistencia para desmontar, digamos, el dispositivo sexogenérico, o mejor dicho, el rol que tiene el dispositivo sexogenérico estandarizado del el dispositivo de la heterosexualidad normativa, digamos, como ha venido operando, digamos, como blanco de unas prácticas de resistencia, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, cómo se podría, digamos, en un camino a futuro, cómo se podría profundizar la resistencia para reconvertir o eventualmente desmantelar, desacoplar, digamos, esos dispositivos sexogenéricos que establecen límites al campo de la acción humana. En lo que se refiere a las prácticas, lo que plantean las perspectivas que hemos venido trabajando y que vamos a seguir trabajando a lo largo del año, tiene que ver con el modo, digamos, en que la heterosexualidad normativa produce, digamos, efectos de normalización, produce efectos de naturalización, podríamos decir, ¿no? Generan la imagen de que un determinado orden sexogenérico es natural, está cristalizado de una forma inamovible y contra eso no se puede luchar. En este sentido, retomamos la idea de Butler, ¿no? Que dice que de alguna manera la heterosexualidad normativa determina de antemano lo que va a entrar en el campo de lo humano y de lo vivible, ¿no es cierto? La heterosexualidad normativa, como decimos siempre, ¿no? Opera como una especie de principio de inteligibilidad de lo social que de antemano traza una frontera y ordena, digamos, a partir de esa frontera antagónica, ¿no? Digamos, el modo de habitar los cuerpos, un determinado concepto de humanidad, una forma de concebir, digamos, un modo vivible de habitar de los cuerpos que tiene que ver con el esquema binario, ¿no es cierto? En este sentido, digamos, la heterosexualidad normativa opera apalancándose en dos niveles o en dos mecanismos que, digamos, podríamos identificar como el de la normalización y el de la ritualización, ¿no? El de la normalización, ¿qué es lo que busca? Digamos, busca de alguna manera cristalizar criterios que devienen en fórmulas regulatorias, ¿no? Respecto del modo en que, digamos, puede ser aceptable habitar un cuerpo identificado como masculino o un cuerpo identificado como femenino, ¿no es cierto? Y en este sentido, lo que va a producir la normalización sobre este esquema binario es articular, digamos, digamos, la matriz biologicista, si ustedes quieren, la que opone el macho a la hembra, con la matriz cultural, digamos, de el varón y la mujer, o lo masculino y lo femenino, definiendo una cierta norma que establece, bueno, de qué forma se habita, digamos, el varón habita ese cuerpo de macho, ¿no? De acuerdo a qué reglas el varón, digamos, el género masculino, digamos, habita ese cuerpo que en una perspectiva biologicista primaria es el cuerpo del macho, y de la misma manera en relación a la mujer o al ámbito de lo femenino, digamos, cuáles son las reglas, cuál es la norma que establece un modo estandarizado, digamos, de habitar el cuerpo que en la matriz biologicista más
primaria, digamos, sería el cuerpo de la hembra, ¿no es cierto? Esto además también deriva en digamos, en una normalización de lo que podríamos identificar como las prácticas del goce, ¿no? ¿Se acuerdan que en el texto de Butler que discutíamos en la primera unidad del programa, una de las cuestiones que aparece es esta idea sobre la necesidad, digamos, de restablecer las coordenadas a partir de las cuales el género puede resultar iluminador con respecto a una política con, digamos, fines emancipatorios, ¿no es cierto? Porque lo que critica Butler es cierta visión cristalizada de género, que implica tomar como punto de partida una determinada configuración cultural del género, tanto en relación a lo masculino como a lo femenino, y a partir de esa visión cristalizada definir la estrategia de lucha, planteando reivindicaciones de la mujer como si la mujer fuera un universal, digamos, que está en el punto de partida y no fuera una construcción que también responde, digamos, a los criterios normalizadores que son de índole cultural, digamos, que son los que definen los modos de habitar un cuerpo femenino, los modos, digamos, en los cuales, o a través de los cuales el significante mujer se convierte, digamos, en el ordenador de, digamos, las configuraciones políticas que establecen los criterios de género, ¿no es cierto? Y lo que ella planteaba, no sé si se acuerdan, es que hay que poner en una secuencia articulada algunos conceptos que son fundamentales, que tienen que ver con la secuencia, diríamos, sexo, género, deseo, placer. ¿Por qué? Porque la normalización no solo ata, digamos, a la matriz supuestamente biologicista del sexo, un determinado estándar normalizador respecto del modo de habitar esos cuerpos, digamos que sería, que operaría a través de la idea de género, ¿no es cierto? Sino que además tiene funciones o pretensiones regulatorias acerca de el deseo, digamos, hay una normalización del deseo, digamos, no hay solamente una lógica normalizadora respecto al modo en que se articula esa matriz supuestamente biologicista del sexo con los patrones culturales del género, sino que además tiene pretensiones normalizadoras, reguladoras en relación al deseo y por lo tanto, digamos, al modo en que, digamos, ese deseo me permite procurar el placer, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, digamos, a partir de esta secuencia compleja, sexo, género, deseo, placer, es que el binarismo heteronormativo despliega, digamos, todo su potencial regulador en relación al esquema sexogenérico, ¿no? No es solo que hay un patrón, digamos, sobre el modo de habitar el cuerpo, no sé, el varón es avasallante, digamos, desafiante, no sé, emprendedor, digamos, no se detiene, digamos, no le teme a las barreras que se imponen delante de sus proyectos, y ese modelo es el que, por otra parte, ha, digamos, configurado una cultura política viril, ¿no es cierto? El modelo de la ciudadanía responde a esa imagen de, digamos, de varón o de masculinidad, mientras que la mujer es frágil, se supone que es frágil, emotiva, emocional, poco racional, digamos, su actividad está circunscrita al orden no solo de lo privado, sino más aún de lo doméstico, ¿no? Sino que decía, además de estos estándares, la secuencia sexo, género, deseo, placer, va más allá, ¿no? Y define, digamos, cuáles deben ser los objetos de deseo de ese sujeto masculino estandarizado, deben ser las mujeres, y cuáles son las formas de obtener placer, digamos, para satisfacer ese deseo, que es
el deseo heterosexual reproductivo, ¿no es cierto? De la misma manera para la mujer. No es solo que la mujer, digamos, debe ser femenina, debe tratar de agradar al hombre, debe hacer de la vida doméstica el norte, digamos, de sus proyectos, sino que además su deseo, digamos, el deseo normalizado del mundo de lo femenino es, digamos, el deseo, digamos, de un hombre, del deseo heteronormativo, heterosexual, reproductivo, etcétera, ¿no? Y esas son las formas de obtener placer también, ¿no? Entonces, la normalización, entendida, digamos, como ese conjunto de reglas que intentan estandarizar o condicionar el modo de, digamos, el campo de las acciones humanas que tienen que ver con los modos de habitar un cuerpo masculino o un cuerpo femenino, digamos, adquieren la plenitud, digamos, de su potencial performativo cuando lo pensamos, digamos, cuando pensamos la normalización en estos 4 puntos de apoyo, ¿no? Sexo, género, deseo, placer. Y después la otra, digamos, el otro nivel, digamos, en el que se define la heterosexualidad normativa o en el que la heterosexualidad normativa establece, digamos, las fronteras que van a definir qué va a entrar en el campo de lo humano y lo vivible en relación a los modos de habitar un cuerpo, está este nivel, digamos, de la ritualización, que es la ritualización de los indicadores del binarismo, ¿no? Por un lado, digamos, el mismo matrimonio heterosexual monogámico, toda la ceremonia, digamos, que rodea al matrimonio, es una forma de, digamos, ritualizar esos indicadores del binarismo que se convierte en el estándar de lo normal y lo patológico, ¿no es cierto? Los roles sociales ligados a la participación entre lo público y lo privado son otra forma de ritualización de los indicadores del binarismo, ¿no? Y la maternidad como destino, ¿no? Que se ha convertido, que digamos ha funcionado siempre como el punto de anclaje que, digamos, ata a la mujer a la vida doméstica, ¿no? Estas son todas formas rituales, ¿no? Ritualizadas que refuerzan, digamos, la lógica del binarismo heteronormativo, ¿no? Y la otra cuestión, digamos, que está ligada a estas prácticas que definen un conjunto de acciones que limitan el campo de las acciones posibles sobre la base del orden sexogenérico, tiene que ver con, digamos, las formas de subordinación de los cuerpos que, como plantean muchas autoras, digamos, del feminismo y concretamente el texto que vamos a trabajar la semana que viene de Chantal Mouffe, digamos, formas de subordinación que se transforman en formas de opresión, ¿no es cierto? Formas de subordinación, es decir, de jerarquización, formas de jerarquización que establecen escalones, ¿no? En el orden social por el cual lo femenino, digamos, siempre queda subordinado a lo masculino, que digamos, devienen en formas de opresión cuando efectivamente, digamos, se empieza a desencadenar la lucha de las mujeres por romper esas barreras, ¿no? Las barreras que en la clave del feminismo liberal han sido identificadas como el techo de cristal. Y esa forma de dominación tienen que ver también con el modo, digamos, en que se inscriben en los cuerpos, digamos, estas regulaciones estandarizadas, ¿no? Que fuerzan o cristalizan roles sociales o terminan anclando a los sujetos a una determinada posición en el orden social. Los cuerpos domesticados de las mujeres, por ejemplo, digamos, cuerpos preparados tempranamente para la maternidad, cuerpos ligados a un deseo heterosexual o digamos a la obligación de un deseo heterosexual por el cual el cuerpo de la mujer debe ser agradable para el hombre, las prácticas, digamos, los modos de habitar
ese cuerpo femenino deben estar ligados a la posibilidad, digamos, de seducir para suscitar el deseo masculino, ¿no? Cuerpos racializados, ¿no? No es, y acá aparece la idea de interseccionalidad que también hemos presentado en otras clases, ¿no? Esta jerarquías o este orden sexogenérico, esta matriz sexogenérica, opera articulando distintos puntos de apoyo, ¿no? Para las prácticas de subordinación. Y como dicen las feministas negras o las feministas chicanas, no es lo mismo ser mujer y blanca a ser mujer y negra o a ser mujer hispana, ahí se le suman, digamos, otras formas de subordinación y efectivamente, digamos, la racionalización de los cuerpos adiciona, podríamos decirle, suma a la domesticación de los cuerpos la digamos, dimensión racial, ¿no es cierto? Y finalmente podemos incorporar en una breve síntesis, ¿no? En la discusión en el aula seguramente podremos ir haciendo visibles otras formas, ¿no? Digamos, de cristalización o de ordenamiento de los cuerpos, ¿no? De normalización de los cuerpos, pero digo, la otra categoría que podemos sumar es la de los cuerpos abyectos, es decir, la de esos cuerpos que resisten esa estandarización normativa propia del binarismo que encadena, como decíamos antes, sexo, género, deseo y placer en relación a la heterosexualidad normativa, ¿no? Entonces, esas formas de subordinación que se transforman en opresión tienen otro punto de apoyo en la definición de una frontera más allá de la cual lo que encontramos son cuerpos abyectos, cuerpos deshumanizados o menos que humanos, ¿no? que funcionan como para reafirmar la potencia normativa de esos cuerpos normalizados. En relación a estas prácticas, ¿no? Que tienen que ver con el modo en que se vehiculiza la heterosexualidad normativa a través de la normalización o la ritualización, o las formas, digamos, de domesticación de los cuerpos a través de lógicas de subordinación que implican cierta jerarquía que en un punto se terminan volviendo opresivas, ¿no? Digo, estas prácticas obviamente tienen, digamos, apelan al orden de los fundamentos, ¿no? Entonces, la otra cuestión por la que se interrogan las perspectivas sexogenéricas de análisis del poder tiene que ver con el orden de las fundamentaciones, ¿no es cierto? Bueno, las perspectivas sexogenéricas de análisis del poder, por un lado, nos muestran cómo funcionan las prácticas, pero al mismo tiempo nos muestran con qué criterios, digamos, se fundamentan estas prácticas, ¿no? Y digamos, los principales puntos de apoyo de esas fundamentaciones, de estas prácticas ordenadoras, jerarquizantes y en un punto opresivas, son básicamente el naturalismo y el esencialismo, que también son cuestiones que aparecen en los textos que vamos a discutir en la próxima clase, que es áulica, ¿no? Presencial. El naturalismo, digamos, ¿en qué consiste? En, de alguna manera, identificar, digamos, o sobreponer al par naturaleza-cultura el par mujer-hombre, ¿no? Identificando a la mujer con la naturaleza y al hombre con la cultura. Obviamente, la dicotomía naturaleza-cultura es un producto cultural, es un producto histórico, no siempre apareció visible como tal, en general, digamos, es un producto que tiene que ver con la modernidad más tardía y que además adquiere plenitud para pensar el modo en que funciona en la matriz de poder sexogenérica o la matriz de poder que se apalanca en una jerarquía sexogenérica, digo, tiene mucha más potencia cuando la pensamos en el marco del ascenso del capitalismo, porque efectivamente
en ese escenario es cuando la oposición naturaleza-cultura, digamos, establece una jerarquía, una oposición que es jerárquica, ¿no? Y que tiene que ver con la capacidad de encontrar en las creaciones culturales los puntos de apoyo para el control de la naturaleza, ¿no? La oposición naturaleza-cultura no es, digamos, por lo menos a partir del siglo XVII, XVIII, sobre todo, no es una oposición que enfrente conceptos equilibrados, digamos, en cuanto a jerarquía o en cuanto a disponibilidad de recursos de ejercicio del poder, sino que es un concepto profundamente asimétrico que en el marco del ascenso del capitalismo refuerza, digamos, la oposición jerárquica o asimétrica a partir de la idea de que es la naturaleza la que nos provee los elementos, perdón, que es la cultura la que nos provee los elementos necesarios para subordinar o domesticar a la naturaleza, ¿no? Entonces, sobre esta base, si la mujer queda del lado de la naturaleza, efectivamente la cultura, que es un producto masculino, es la que ofrece los elementos para, digamos, reafirmar esa posición subordinada de la mujer, que es sinónimo de naturaleza, ¿no? Y el esencialismo tiene que ver con la idea de que hay una naturaleza esencial ligada al género, que es, digamos, que está anclada en nuestro propio cuerpo, pero que además tiene efectos que desbordan sobre los comportamientos sociales. Digamos que la configuración cultural del género no puede despegarse de esa naturaleza biológica esencial, digamos, que opone hombre a mujer y que por lo tanto, de alguna manera, incluso las configuraciones culturales de género lastran sobre sí el peso de esta condición esencial, ¿no es cierto? Y en este punto, digamos, la oposición hombre-mujer, digamos, sostenida en esta lógica del esencialismo, plantea algo así como una identidad profunda, ¿no? Que, bueno, que se hace visible para los individuos a través de su propia autoconciencia, ¿no? De la posibilidad de conocerse a sí mismo, digamos, explorar en el fondo de sí mismo aquello que son. Entonces, digamos, cuando el esencialismo nos propone, digamos, que muchas autoras del feminismo, por ejemplo, Celia Morós o Adriana Puleo, nos propone, digamos, lo que plantean es que el esencialismo es un legado sobre todo del idealismo alemán, ¿no? Y entonces lo que dicen es, bueno, esta perspectiva idealista cuando nos propone digamos, una mirada hacia el interior de nuestro propio ser, en realidad lo que nos está diciendo es que en el interior de nuestro propio ser vamos a encontrar la cifra que nos explica, digamos, la condición esencial de nuestra identidad de género, ¿no? Y en este sentido, ese esencialismo, ¿no? Que supone que hay, digamos, que en el fondo de nuestro propio ser se encuentra, digamos, la clave para definir aquello que somos y que en ese sentido, digamos, la esencia de lo masculino y la esencia de lo femenino se proyectan sobre cualquier configuración cultural, digamos. Lo que están planteando es que ninguna configuración cultural en este sentido sería arbitraria porque, digamos, se hace eco de una verdad esencial que estaría, digamos, que radica en el fondo de nuestro propio ser. Digo, esta idea también tiene que ver con una cuestión que plantea Michel Foucault, que después la vamos a volver a retomar cuando trabajemos la relación entre política y sujeto, que es el reclamo, digamos, de la cultura occidental a que el individuo dé cuenta de sí mismo, ¿no? Y en esta forma de dar cuenta de sí mismo, de decir la verdad sobre sí mismo, la identidad sexual o sexogenérica es una de las verdades, digamos, que los individuos son invitados o empujados, digamos, a asumir.
En este punto, entonces, digamos, los feminismos o las perspectivas de la sexodisidencia que han mostrado, digamos, que han tenido la potencia de deconstruir, podríamos decir, el modo en que funcionan los dispositivos sexogenéricos como sostén de un determinado orden, ¿no? Que han tenido la potencia de desarmar, de hacer visibles los puntos de apoyo de una matriz sexogenérica en el ejercicio del poder, lo que, digamos, y que al mismo tiempo habilitan formas de resistencia, bueno, han tenido distintas miradas, ¿no? Se han problematizado el modo en que funcionan estos dispositivos, el modo en que se pueden deconstruir, la genealogía incluso de esos dispositivos, desde lugares diferentes, ¿no? Entonces, lo que me interesaría plantear es, bueno, justamente cuáles han sido las miradas a partir de las cuales se han podido deconstruir los funcionamientos de estos dispositivos, se ha podido trazar la genealogía de esos dispositivos para pensar la resistencia y al mismo tiempo para proyectar a futuro caminos, digamos, de cuestionamientos, de luchas, de disputas que profundicen, ¿no? La posibilidad de desarmar los efectos subjetivantes y sujetadores, podríamos decir, de esos dispositivos, ¿no? Los efectos que tienen esos dispositivos a la hora de constituirnos como sujetos sujetados, ¿no? Sujetos en el sentido de, digamos, individuos atados a una determinada identidad y al mismo tiempo sujetados, ¿no? Atados como sujetados, como constreñidos, ¿no? A una determinada identidad. En esta línea, lo que me interesa, digamos, trabajar o dejar planteado en este video es el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia y la perspectiva del posfeminismo y la sexodisidencia, ¿no? Que serían formas a través de las cuales se ha podido, digamos, abordar el modo en que la dinámica del poder ha hecho de la diferencia sexual el punto de apoyo de los mecanismos de jerarquización, subordinación o eventualmente opresión, ¿no? Tanto el feminismo de la igualdad como el de la diferencia o el posfeminismo y la sexodisidencia se han planteado como un mirador, digamos, se han ubicado en el lugar de analizadores de esa dinámica del poder que convirtió a la diferencia sexual en el punto de apoyo de los mecanismos, digamos, de ejercicio del poder y han ofrecido alternativas, digamos, de alguna manera cuestionadoras, ¿no? Antagónicas o digamos, con intentos o han planteado intentos de disolver o de cuestionar o de dar la disputa frente a esa dinámica del poder asentada, digamos, en el rol de la diferencia sexual como punto de apoyo de la jerarquía, en las formas de opresión, la subordinación. En primer lugar, entonces, el feminismo, vamos a hablar del feminismo de la igualdad, que suele ser caracterizado como el feminismo ilustrado, ¿no? El feminismo que en algún punto intenta anclar las reivindicaciones, digamos, que hacen las mujeres contra el orden sexogenérico, digamos, a partir del mismo legado de la filosofía ilustrada, ¿no? Que lo que proponen es potenciar el legado de la filosofía ilustrada para encabalgarse sobre ese legado a la hora de hacerse cargo de las reivindicaciones de igualdad que plantea un colectivo identificado como las mujeres, ¿no es cierto? Efectivamente, digamos, hay en la filosofía ilustrada y en las dos, digamos, en dos cuestiones fundamentales del legado de la filosofía ilustrada del siglo XVIII. Por un lado, digamos, la idea de que les humanes
son iguales, ¿no? Aunque predicado en masculino, los seres humanos son todos iguales, bueno, el feminismo de la igualdad piensa que esa premisa, digamos, de la filosofía ilustrada puede modularse, digamos, de un modo inclusivo, incluyendo a las mujeres, ¿no? Abarcando a las mujeres, y, digamos, sobre la base de ese principio de la igualdad, es posible retomar o hacerse eco de las reivindicaciones de ese colectivo identificado como las mujeres. Y el otro principio de la filosofía ilustrada, la otra premisa de la filosofía ilustrada, que potencia, digamos, las reivindicaciones del colectivo mujeres, es la idea de, digamos, de los derechos naturales, ¿no? Por nuestra sola condición de humanos somos titulares de derechos. Bueno, esa premisa también se considera muy fértil, digamos, a la hora de sostener las reivindicaciones del colectivo identificado como mujeres, ¿no es cierto? La principal exponente, podríamos encontrar más, pero bueno, para tomar como referencia, porque además es una figura sobre la que los textos que hemos trabajado y vamos a trabajar van a pivotear, la principal exponente es Simone de Beauvoir, ¿no es cierto? Y el texto clave es El segundo sexo. El planteo, digamos, del feminismo ilustrado, retomando este desarrollo seminal, ¿no es cierto?, del libro de Simone de Beauvoir, es que, bueno, mujeres y hombres tienen el mismo estatuto ontológico de sujeto, tanto el hombre como la mujer son, en la clave de la filosofía existencialista, son existentes, es un existente, dice Simone de Beauvoir. El tema es que es un existente al que toda la cultura le está pidiendo que se transforme en un objeto, digamos, de un mundo masculino, en un objeto del deseo masculino, en un objeto de un orden que, digamos, que establece una simetría profunda entre lo público y lo privado, digamos, y la mujer relegada al ámbito de lo privado, digamos, se ve cargada con la tarea de sostener ese punto de apoyo que por otra parte es clave, digamos, en la arquitectura de la modernidad, que es la oposición entre lo público y lo privado, ¿no es cierto? En este punto, digamos, lo que va a plantear Simone de Beauvoir es que efectivamente la mujer, tal como, digamos, se la pretende, digamos, en la lógica masculina, es toda una construcción artificial, digamos, esta construcción de la mujer como el sostén, digamos, como este objeto, digamos, del deseo masculino, el sostén del hogar, de la familia, del ámbito de lo doméstico, que es la clave de bóveda, por otra parte, de la dicotomía entre lo público y lo privado, es una construcción cultural, ¿no? Dice Simone de Beauvoir, lo que en la perspectiva masculina se considera que es la verdadera mujer, en realidad es un producto artificial. Es una construcción que tiene que ver con esta lógica de poder masculinista que no ha cesado de, digamos, operar desde, digamos, en Occidente y particularmente, digamos, desde la disolución del mundo feudal en adelante, ¿no? En este sentido, cómo, digamos, propone analizar el significante mujer o la materialidad del cuerpo femenino, Beauvoir, ella dice, bueno, el cuerpo de la mujer es una situación. Siempre está interpretado por significados culturales. Entonces, todo aquello que hemos atado, digamos, al cuerpo de la mujer o que hemos ligado al cuerpo de la mujer, la maternidad, las tareas de cuidado, la noción de belleza, digamos, una determinada noción hegemónica de belleza que tiene que ver con agradar a los hombres y completar, digamos, esa demanda de hacerse objeto, ¿no? Que recae sobre la mujer. Bueno, todo esto tiene que ser interpretado mediante significados culturales. Ha sido digamos, el resultado de procesos históricos que
cristalizan, digamos, lógicas culturales, haciéndolas aparecer como naturales o necesarias, pero en realidad son el fruto de un juego de relaciones de fuerza históricamente afianzados o afirmados, ¿no? Que hacen que nos obligan a esto, ¿no? A pensar el cuerpo de la mujer como una situación, y en este sentido nos obligan a analizar, digamos, el cuerpo de la mujer, las funciones asignadas a la mujer, los modos de subjetivación de las mujeres a partir de estos significados culturales. Y en este sentido, por ejemplo, la heterosexualidad normativa y la función del matrimonio también forman parte de esos significados culturales. Lo que dice Simone de Beauvoir es, bueno, en realidad, como los privilegios económicos siempre recayeron sobre el hombre, a la mujer lo que le aparece como única alternativa para mejorar su situación es el matrimonio heterosexual, ¿no es cierto? Casarse con un hombre para ver si efectivamente puede en algún punto morigerar las condiciones de subordinación, cuando no de opresión, en la que viven, ¿no? Dice Beauvoir, los privilegios económicos ejercidos por los hombres, su valor social, el prestigio del matrimonio, la utilidad de un apoyo masculino, todo empuja a las mujeres a desear ardientemente agradar a los hombres. En conjunto, todavía se hallan en simulación de vasallaje. De ello se deduce que la mujer se conoce y se elige no tanto en la medida en que existe por sí, sino tal y como el hombre la define. Y acá, digamos, ¿por qué dice todavía se hallan en situación de vasallaje? ¿En qué está pensando, digamos, Beauvoir, perdón, cuando plantea, bueno, esta simulación del vasallaje? Bueno, porque en realidad, digamos, para mediados del siglo XX, el trabajo femenino empieza a aparecer como una forma de emancipación, ¿no? Incluso esta idea ha sido retomada por las marxistas feministas, ¿no? Por ejemplo, Silvia Federici, ¿no? En el patriarcado del salario, bueno, de qué manera el salario, digamos, el salario como forma de retribución del trabajo masculino ha funcionado como, digamos, punto de apoyo para sostener las jerarquías sexogenéricas, ¿no? Y de qué manera, entonces, la lucha feminista debe involucrar también, digamos, la lucha por, digamos, desmontar todos los obstáculos que se ponen a las mujeres para su ingreso en el mundo laboral. Entonces, bueno, en el momento en que escribe Simone de Beauvoir, El segundo sexo, el trabajo femenino está, digamos, en este escenario, digamos, de intentos de desbloqueo, de desmontar los obstáculos, y esto, digamos, aparece como un posible camino para la emancipación. Entonces, bueno, la idea esta de simulación de vasallaje tiene que ver con esto, con una especie de camino a medio término, ¿no? Bueno, ya se vislumbra a futuro las posibilidades que ofrecería para la emancipación femenina el mundo laboral, pero al mismo tiempo todavía es ese, digamos, ese horizonte aparece como lejano, y por lo tanto el matrimonio sigue funcionando, digamos, como un sitio de amparo, ¿no? Como una especie de protección frente a la intemperie, que significaría, bueno, intentar que solo, digamos, que la mujer sola, a través del trabajo, digamos, avance o mejore su situación, ¿no es cierto? Pero bueno, en este sentido, lo que se le va a criticar al planteo del feminismo de la igualdad, digamos, por un lado es esto, ¿no? Que el modelo de ciudadano emancipado es un modelo masculino, y como dice Butler, la situación del hombre es el modelo de la emancipación de las mujeres. Cuando se está planteando que digamos, el mundo laboral podría ser la fórmula, digamos, de la emancipación femenina, lo que se tiene, digamos, como referencia es el modelo del hombre emancipado, que no necesariamente
es, digamos, es la referencia a través de la cual se podría lograr una emancipación plena de las mujeres y al mismo tiempo, bueno, no necesariamente se podría asociar, digamos, o articular a la emancipación plena de las mujeres a otros sectores, digamos, oprimidos por su condición, digamos, sexogenérica, ¿no? Podría ser la sexodisidencia. Entonces, este feminismo de la igualdad, en síntesis, potencia, digamos, aquello de emancipatorio que se puede encontrar en estas premisas de la filosofía ilustrada. Todos los hombres nacemos iguales, y acá, digamos, el giro que le introduciría el feminismo es al todos incorporarle el todas, todos los hombres, todas las mujeres, todos les humanes, digamos, nacemos iguales, y por otra parte, nuestra mera condición de humanes nos hace portadores de derechos, ¿no? Entonces, bueno, de estas dos premisas de la filosofía ilustrada se pueden, digamos, derivar las herramientas para la emancipación femenina, mostrando incluso, o haciéndose cargo incluso, ¿no?, de esta tarea que mencionábamos antes, de construir las fórmulas por las cuales las mujeres han quedado, digamos, atadas a las jerarquías sexogenéricas, ¿no? En el caso de Beauvoir, mostrando de qué manera, digamos, la mujer es un existente al cual se le pide que se transforme en objeto, de qué manera eso que en la lógica masculina es la mujer, la verdadera mujer es un producto artificial, resultante, digamos, de prácticas culturales, digamos, asentadas en el poder masculino, y, digamos, la vía de la emancipación ligada al trabajo como una alternativa, digamos, que sin renunciar al legado filosófico de la Ilustración podría permitir, digamos, aliviar la condición de las mujeres, ¿no? Emanciparse por medio del trabajo, entonces sería la forma en la cual esta vertiente del feminismo toma el modelo de emancipación masculina y trata de aplicarlo a la emancipación femenina, ¿no es cierto? Que es lo que, como decía, se le ha criticado desde el feminismo de la disidencia y desde el posfeminismo. La otra vertiente, digamos, que alimenta la resistencia, digamos que la otra vertiente que ha contribuido a desnaturalizar, a mostrar el modo en que los dispositivos sexogenéricos dominantes han sido históricamente gestados, ¿no? Y al mismo tiempo ha contribuido a pensar estrategias de resistencia que profundicen el proyecto emancipatorio, es el feminismo de la diferencia, ¿no? Que, como decía antes, tiene como uno de los principales cuestionamientos al feminismo de la igualdad la idea de que, bueno, la reivindicación de la emancipación femenina opera sobre un paradigma que es masculino, digamos. ¿Cuál es la crítica más importante? Es esto, que, bueno, para pensar la emancipación femenina, el feminismo de la igualdad, se mueve dentro de un paradigma que es profundamente masculino, ¿no es cierto? La filósofa más relevante, digamos, del feminismo de la diferencia es Lucy Irigaray, que aparece también mencionada en el texto de Butler que discutimos en la primera unidad. Lo que va a plantear Irigaray es, de alguna manera, digamos, una perspectiva que trastorna todo el modo de pensar la problemática de la emancipación de las mujeres. ¿Por qué? Porque en realidad la primera cuestión que pone en el blanco del ataque Irigaray es el horizonte epistémico, a partir del cual se ha concebido la emancipación femenina. ¿Qué va a decir Irigaray? El horizonte epistémico occidental es profundamente falogocéntrico. El logos que pensaron los griegos es un logos masculino.
y por lo tanto el logocentrismo, digamos, propio de la cultura occidental, es decir, esta cultura centrada en digamos, en el rol angular, ¿no? En el rol que tiene la razón como clave de bóveda de toda la dinámica de Occidente, es una razón occidental, por lo tanto es falogocéntrica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ya en el punto de partida, si no, digamos, desbrozamos este horizonte epistémico, mal podremos definir categorías apropiadas para pensar la emancipación de las mujeres y también mal podremos trazar estrategias de resistencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a plantear Irigaray? Digamos que el modelo falogocéntrico, digamos, el modelo epistémico falogocéntrico opera sobre una idea de mismidad que es masculina, digamos, y por lo tanto, todo lo que no responde a ese modelo falogocéntrico es concebido como lo otro. Por lo tanto, digamos, la mujer es siempre concebida como lo otro del hombre, digamos, nunca es analizada en sí misma. No se ha ganado, digamos, el derecho epistémico a definir un paradigma de análisis. ¿Por qué? Porque el falogocentrismo, digamos, opera a partir de una idea de mismidad que es falogocéntrica, y por lo tanto, digamos, lo otro, lo que no es lo mismo, siempre es abordado por contraposición a ese modelo falogocéntrico, ¿no es cierto? Entonces, la primera cuestión que hay que redefinir son cuáles son las categorías, ¿no? Cómo construimos categorías que de alguna manera puedan sortear lo que Irigaray llama la economía significante del falogocentrismo, ¿no? En este sentido, digamos, si nosotros nos paramos en la lógica del falogocentrismo, la mujer dice, lo único que ofrece es una especie de opacidad lingüística, no puede ser analizado porque, bueno, la economía significante del falogocentrismo siempre piensa a la mujer por oposición, como lo otro de esa mismidad que es el hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo digamos, trabajar desde una perspectiva de la diferencia? Bueno, por un lado, digamos, pensar aquellos atributos que son intrínsecamente femeninos como los puntos de apoyo para el análisis. Y acá se suscita una discusión muy interesante en el campo del feminismo. ¿Por qué? Porque esos atributos que son, digamos, considerados específicamente femeninos, que nos diferencian radicalmente de los hombres, digamos, tienen su punto de apoyo fundamental en la maternidad. Y hay, digamos, en relación a esto, toda una discusión acerca de si el feminismo de la diferencia no, digamos, recae en una nueva forma de esencialismo, digamos, de alguna manera estratégicamente redireccionado hacia un lugar distinto que el esencialismo, digamos, que subtiende las perspectivas sexogenéricas propias del viranismo heteronormativo, ¿no es cierto? ¿En qué se diferenciaría? Bueno, finalmente la discusión es, el binarismo heteronormativo también hace pie en la condición natural de la mujer y su capacidad, digamos, de engendrar, y sobre esta base construye una jerarquía, una forma de subordinación de la mujer, que en realidad, digamos, la ata a la domesticidad, la ata a las tareas de reproducción, la ata a una cierta configuración subjetiva por la cual su identidad, digamos, viene dada de su condición o de su posibilidad, digamos, de maternar. Entonces, esta es una cuestión, digamos, compleja, ¿no? Engorrosa, una cuestión que, digamos, ha funcionado como un núcleo de disputas muy importante. Bueno,
cómo saldamos esta cuestión. En principio, las feministas de la diferencia no dicen que, digamos, niegan la acusación de esencialismo, vamos a decirlo para simplificar, ¿no? Lo que plantean es que, digamos, hay algo que efectivamente nos diferencia de los hombres, que es la capacidad de reproducir, digamos, de generar vida. Y que eso, lejos de desestimarse, debe ser considerado uno de los principales puntos de apoyo de las estrategias feministas, ¿no es cierto? ¿Cuál sería, digamos, cómo se podría, digamos, despejar esta cuestión? Bueno, el planteo es, en realidad, nosotros no hablamos desde el feminismo de la diferencia, no proponemos un estereotipo o un estándar de mujer, sino que hablamos de las mujeres. Hay muchas mujeres y por lo tanto, digamos, hay múltiples reivindicaciones relacionadas con, digamos, el tipo subjetivo con el que se autoidentifican esas muchas mujeres o esa pluralidad de mujeres que dan la lucha, ¿no? Lo planteo porque, bueno, esta es una cuestión que va a aparecer en el texto de Mouffe, que retoma la crítica al feminismo de la diferencia sobre la base del esencialismo, y en este punto me pareció significativo traer, digamos, a la consideración planteos de una feminista española, una de las primeras feministas españolas, que en este momento tiene más de 80 años, Victoria Sendón de León, que se identifica con el feminismo de la diferencia, que hace un balance crítico, ¿no? Digamos, del saldo que ha dejado el feminismo de la diferencia en las distintas oleadas del feminismo, pero ¿qué plantea Victoria Sendón de León? Dice, las feministas de la diferencia nunca hemos deseado una igualdad que aniquile nuestra diferencia sexual, ni un sujeto universal que consagre el modelo masculino de ser libre, de trascenderse y de otros idealismos que no son más que huidas hacia adelante por miedo a la propia naturaleza. Esto, digamos, está en un artículo de síntesis, ¿no? Que se llama ¿qué es el feminismo de la diferencia? Una visión muy personal, que después se los voy a subir para que lo tengan porque es de muy ágil lectura, ¿no? Y entonces, ¿qué va a plantear Victoria Sendón? Que, digamos, que diferencia e igualdad no son términos contradictorios. ¿Por qué? Porque dice, lo opuesto a la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad. ¿Y cuál es el vínculo que se puede trazar entre igualdad y diferencia? Es, de alguna manera, el reclamo de que todas las diferencias sean tratadas en condiciones de igualdad. Y esto también es interesante porque es un argumento que va a aparecer en los textos, digamos, epistolares, digamos, del intercambio entre Judith Butler y Ernesto Laclau, que vamos a ver más adelante, digamos, en la unidad 4 o 5, si no me equivoco, ¿no? Entonces, primera cuestión, ¿cómo digamos, en qué se apoya la lucha del feminismo de la diferencia por derribar las barreras de desigualdad, digamos, que establece el orden sexogenérico masculinista en este argumento, ¿no? Bueno, la igualdad consiste en tratar todas las diferencias, digamos, con las mismas consideraciones, en ubicar en un mismo plano todas las diferencias que reclaman un trato igualitario para sí, ¿no es cierto? Y por otra parte, para discutir contra el feminismo o las vertientes del feminismo que acusan de esencialismo al feminismo de la diferencia, ¿qué dice Victoria Sendón de León? Que lo opuesto a la diferencia es la identidad, digamos, lo que
de alguna manera cristalizaría el rol de lo femenino ligado a la maternidad con la lógica del esencialismo, es pensar una identidad, digamos, esencial de la mujer como un sujeto universal ligado, digamos, a la posibilidad de maternar, ¿no? Pero como dice Victoria Sendón, nunca hemos luchado bajo la, digamos, la proclama de, digamos, establecer un sujeto universal similar al universal masculino que domina, digamos, las lógicas de poder masculinista. En realidad, el feminismo de la diferencia en modo alguno es esencialista. ¿Por qué? Porque no reivindica una identidad única, sino que la apuesta por la diferencia reconoce que hay una pluralidad de mujeres cuyas reivindicaciones pueden diferir, de hecho difieren, y por lo tanto, digamos, la diferencia es lo que habilita un campo de posibilidades múltiples para que todas esas identidades, digamos, encuentren una voz para ser oídas y, digamos, tengan una forma de vehiculizar los reclamos. ¿Qué dice Victoria Sendón de León? Dice, el feminismo de la diferencia, en cambio, plantea la igualdad entre mujeres y hombres, pero nunca la igualdad con los hombres, porque eso implicaría aceptar el modelo. No queremos ser iguales si no se cuestiona el modelo social y cultural androcéntrico, pues entonces la igualdad significaría el triunfo definitivo del paradigma masculino. El panorama quedaría reducido a hombres y hombrecitos, todos casi iguales. Es muy triste convertirse en una mala copia de un patético modelo. Bueno, me detengo acá antes de seguir con la cita. Entonces, igualdad entre hombres y mujeres, no ser iguales a los hombres. ¿Por qué? Porque eso reafirmaría el paradigma androcéntrico, ¿no? Entonces, la igualdad entre hombres y mujeres solo sirve si logra desactivar ese modelo androcéntrico, si logra convertirse, digamos, en el punto de apoyo de un cuestionamiento social y cultural más amplio. Si la lucha simplemente fuera como la del feminismo de la igualdad, bueno, somos iguales a los hombres y las mismas vías que le permitieron a los hombres emanciparse, como por ejemplo el trabajo o el acceso al mundo del trabajo, pueden funcionar para las mujeres, en realidad el feminismo se convertiría en una mala copia, digamos, ¿no? Y entonces seríamos todos casi iguales, hombres y hombrecitos, hombrecitos seríamos las mujeres que trataríamos de ser iguales a los hombres, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, el feminismo de la diferencia plantea igualdad entre hombres y mujeres bajo la premisa de que lo que se cuestiona es la lógica del modelo androcéntrico, ¿no? Y lo que tiene como horizonte es, de alguna manera, digamos, desarmar, dar por tierra con un determinado modelo social que responde a la lógica de poder masculinista. Sigo con la cita. El concepto clave que hemos de tener en cuenta para no seguir diciendo tonterías es el siguiente. Lo contrario a la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad. Hemos contrapuesto igualdad a diferencia cuando en realidad no es posible conseguir una verdadera igualdad sin mantener las diferencias. Y en este sentido, digo, en esta segunda parte de la cita, la igualdad de las diferencias, ¿no? La igualdad que consiste en mantener las diferencias, es el argumento, digamos, en el que se apoya Victoria Sendón para cuestionar la crítica, digamos, de esencialismo que ha recibido el feminismo de la diferencia, ¿no? En realidad hay muchas diferencias, digamos, hay muchas mujeres, después si pueden acceder al texto van a ver, el planteo siempre es en plural, no hay una mujer, sino hay muchas mujeres,
el concepto de mujer en un punto, digamos, retoma el planteo de Simone de Beauvoir, es un concepto situacional, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digamos, hay tantas reivindicaciones como lógicas situacionales se han cruzado en relación, digamos, al cuerpo femenino y por lo tanto, digamos, hay muchas identidades posibles, ¿no? Identidades que siempre son construidas, que no son esenciales y que son mutables. El posfeminismo, entonces, ¿qué críticas le haría a, digamos, por un lado, a las lógicas de poder que tienen su punto de apoyo en la matriz exogenérica y a muchas, digamos, a las otras vertientes, ¿no? del feminismo, tanto el feminismo de la igualdad como el feminismo de la diferencia. Bueno, acá retomo algunas cuestiones que también hemos visto en la unidad 1 cuando trabajamos el texto de Butler. Primer cuestión, mujer no es una esencia, en todo caso es un significante que, digamos, construye un campo de sentido a través de una, digamos, secuencia inagotable de actos performativos, ¿no es cierto? Que no solo son actos lingüísticos, sino gestuales, ¿no es cierto? Mujer como, digamos, el significante abstracto, en realidad no nombra la multiplicidad de identidades que pueden alojarse en un cuerpo feminizado, ¿no es cierto? Y en este sentido, es ese modelo estandarizado de mujer que propone el binarismo heteronormativo es una construcción que surge de la repetición inacabada e inacabable de una amplia secuencia de actos performativos, ¿no? Desde actos lingüísticos que son muy marcados en los idiomas, digamos, que construyen un mundo de objetos generizados, como el español, que tiene, digamos, que declina los sustantivos y los adjetivos en femenino o masculino. Esto por ahí no ocurre de la misma manera en el inglés, por ejemplo. Digo, desde operaciones lingüísticas hasta, digamos, repeticiones gestuales, no sé, desde vestir de rosa a las mujeres y de celeste a los varones, o regalarles muñecas y juguetes ligados a las tareas domésticas a las mujeres y una pelota a los varones, ¿no es cierto? Y además, como, digamos, categoría con pretensiones universales, dice Butler, solo opera o se forja a través de la lógica heteronormativa, digamos. Si hay una pretensión de universalidad alojada en el significante mujer, es justamente la pretensión que se deriva del esquema clasificatorio, digamos, de lo social derivado de la lógica binaria heteronormativa, ¿no es cierto? Por lo demás, entonces, si el feminismo se presenta a sí mismo como la reivindicación de los derechos de la mujer, así entendido como categoría abstracta y universal, como dice Butler, el riesgo es que estemos, digamos, llevando adelante reivindicaciones que responden a un modelo de mujer trazado, digamos, dibujado con la lógica del binarismo heteronormativo. Entonces, ¿qué hacemos con otros modos de habitar los cuerpos feminizados que no responden a ese modelo, ¿no? En este sentido, digamos, uno puede citar la frase que solían, digamos, proferir las feministas que, digamos, luchaban contra el modelo del feminismo liberal o del feminismo de la igualdad. Mujer no me nombra, decían, era el lema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente, digamos, la lógica de esos feminismos partía de un preconcepto sobre qué era una mujer, ¿no es cierto? Digamos, la mujer
la categoría mujer se ponía en el punto de largada, digamos, de las luchas emancipatorias y por lo tanto prefiguraban un determinado ideal subjetivo vinculado a esta lógica heteronormativa, ¿no? En este sentido es que también aparece la necesidad, digamos, de deconstruir la categoría de género, como lo plantea, digamos, Butler, ¿no es cierto? Butler que dice, bueno, hay que ser cuidadosos cuando planteamos, digamos, la perspectiva de género, ¿no? ¿Por qué? Porque el género puede ser utilizado en un sentido negativo y de hecho ha funcionado así en muchos casos y dice Butler, bueno, el género puede operar como una forma petrificada de la sexualización derivada, digamos, de la diferencia hombre-mujer, ¿no es cierto? Y en ese sentido, las normas de género, o sea, el género está atravesado por cierta lógica de la normalización, es decir, de la operación por la cual se distribuyen, digamos, las formas de identificación de los individuos consigo mismos propias de la dicotomía entre lo normal y lo patológico, ¿no? En este sentido, digamos, el género como forma petrificada, dice Butler, responde a ciertas normas de género, entendidas como normas de género, aquellas derivadas de la oposición entre lo normal y lo patológico, ¿no? Y estas normas de género, ¿cuáles serían? La del dimorfismo sexual, es decir, hay dos formas de la sexualidad que tienen que ver con el macho y la hembra, dos formas a las cuales les corresponde en términos culturales lo masculino y lo femenino. Hay una cierta idea de complementariedad heterosexual, ¿no? En estas normas de género, es decir, en estas formas normalizadas de concebir el género, subyace cierta idea de complementariedad heterosexual. Hay, por otra parte, un modelo ideal, digamos, estereotipado de masculinidad y de feminidad que son dominantes. Y por lo tanto, si nosotros nos paráramos en esta perspectiva e hiciéramos del género el punto de apoyo de luchas reivindicatorias, correríamos el riesgo de estar poniendo en el punto de partida un ideal de feminidad que responde a la lógica heterosexual, y dejaríamos de lado una multiplicidad de conjuntos identitarios que no responden a este modelo, ¿no es cierto? Y por otra parte, las normas de género, es decir, estos criterios de género que responden a la oposición entre lo normal y lo patológico, establecen un principio de distinción en el orden de lo humano, que, digamos, que opera con la oposición con respecto al objeto, ¿no es cierto? Vuelve ininteligible lo humano de acuerdo a estos estándares propios de la heteronormatividad, por oposición a unos cuerpos que no serían inteligibles y que ocupan esa esfera del objeto, ¿no? Entonces, deconstruir el género consiste justamente en despejar, digamos, aquellos elementos provenientes de estas formas de uso del concepto de género, que podríamos decir contienen un sentido negativo, para recolocarlo en otro lugar que potencie, digamos, cualquier forma, digamos, de trazado de barreras que implican naturalizaciones, podríamos decir, en términos generales, ¿no? Si el género sirve para reafirmar barreras o fronteras identitarias naturalizadas, evidentemente opera como un universal, petrificado, cristalizado, como dice Butler, y lejos de contribuir a una lucha emancipatoria, reafirma estos estereotipos idealizados de hombre y de mujer dominantes dentro de la heterosexualidad normativa, ¿no es cierto? En un sentido positivo, entonces,
la deconstrucción del género, ¿qué nos permitiría? Nos permitiría dar cuenta de los significados culturales que asume un cuerpo sexuado. Es decir, el cuerpo, digamos, es esa materialidad corpórea que de alguna manera se vuelve inteligible cuando está asociado a significados culturales que de alguna manera lo decodifican, ¿no? A partir de criterios digamos, de distinción que pueden tener que ver con el género y que funcionan además de manera intersectorial con la raza, con la clase, en fin, con las sexodisidencias, etcétera, ¿no? Por otra parte, lo que también cuestiona Butler es la idea, digamos, de que hay un sexo que sería pregenérico y que, bueno, eso sería un condicionante, ¿no? Ella dice, el sexo no, en realidad no es inteligible antes de ser generizado, digamos, la idea de sexo se nos vuelve inteligible porque hemos acoplado, digamos, ciertos atributos o ciertas materialidades corpóreas, biológicas, a unos significados culturales generizados, digamos. El sexo se nos vuelve una clave de inteligibilidad porque asociamos la aportación de pene a determinados comportamientos, ¿no es cierto? Tanto en el plano social como privado, digo, esto tiene que ver con esta secuencia que mencionábamos antes, sexo, género, deseo, placer. La aportación de un pene adquiere sentido cuando pensamos una serie de comportamientos sociales ligados a la, no sé, la valentía, la agresividad, cuando lo asociamos a una forma de deseo que es heteronormativo, cuando lo asociamos a una forma de obtener placer que tiene que ver con el coito normalizado de el binarismo heteronormativo, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es esta, digamos, explorar a través de la categoría de género, no la preexistencia de una determinada forma de habitar un cuerpo, digamos, una materia, de una determinada forma de habitar el cuerpo como materialidad biológica, sino el modo en que el cuerpo, digamos, adquiere significados culturales a partir del género. Es decir, el cuerpo adquiere existencia significable, dice Butler, solo cuando es pensado a través de la lógica del género, ¿no? Y además, esta es otra cosa muy interesante, el género, digamos, opera con un gran potencial iluminador cuando designa el aparato de construcción cultural que produce el efecto, que produce como efecto, perdón, la idea de que el sexo es prediscursivo, es anterior a esa codificación cultural del cuerpo, digamos. En este sentido, cuando, digamos, encontramos estos discursos que presuponen que el sexo tiene que ver con esa materialidad biológica preexistente, lo que, digamos, nos ayuda a entender el concepto de género es que esa idea es un efecto cultural también, ¿no? La idea de que, digamos, que sostiene mucha gente, de que el sexo es una cuestión prediscursiva, es un efecto cultural de ese aparato simbólico que digamos, opera sobre la matriz de cuerpos generizados, que son cuerpos que se vuelven significables a partir de su generización, pero produciendo como efecto la idea de que el sexo es anterior al género. En este sentido, el género, digamos, en clave genealógica, es decir, el género como un instrumento digamos, que permite deconstruir a lo largo, digamos, en una secuencia cultural e histórica,
el modo en que funcionan determinados patrones de significación con respecto a los cuerpos, digamos, permite explorar el modo, digamos, en que una serie compleja, ¿no?, de relaciones culturales e históricas han producido el presupuesto de que hay un sexo que es natural y prediscursivo, digamos, el potencial, diríamos, emancipatorio del concepto de género está ligado a este uso genealógico que nos permite mostrar que, bueno, hay toda una serie de entramados culturales, una compleja secuencia, digamos, de elementos culturales e históricamente situados, ¿no?, que han producido ese efecto de percepción del sexo como una materialidad biológica prediscursiva anterior, digamos, a los significados culturales del género. El género también, digamos, tiene potencial emancipatorio cuando, de alguna manera, digamos, nos muestra el modo, digamos, en que operan esos criterios de inteligibilidad de los cuerpos en los entramados sociales, ¿no? Finalmente, como hemos dicho en otras clases, ¿qué es la distinción sexogenérica? Es un criterio de inteligibilidad de lo social, ¿no? Es un criterio de inteligibilidad que nos permite introducir orden en el heterogéneo y complejo entramado de lo social. Bueno, el concepto de género tiene potencial emancipatorio cuando nos permite explorar, digamos, cuando vuelve inteligible el modo en que esos significados culturales que asocian sexo y género digamos, tienen el efecto de volver inteligibles y significables los cuerpos, los modos de habitar los cuerpos, ¿no? Y además, y en este sentido, por eso se plantea como posfeminismo, ¿no?, porque incluye al feminismo, pero va más allá del feminismo, el concepto de género permite, de alguna manera, cartografiar situaciones de opresión sexogenéricas que no solo hacen blanco, digamos, en el lugar de las mujeres, sino también en las disidencias sexuales, ¿no? En este sentido, digamos, para el posfeminismo de construir el concepto de género tiene, digamos, esta potencia, ¿no?, de cartografiar, de hacer visibles que en realidad las jerarquías sexogenéricas no solo operan construyendo un universal que es la mujer y estableciendo patrones culturales que vuelven inteligible el cuerpo de la mujer, siempre y cuando efectivamente la mujer habite ese cuerpo o le sujetes feminizados habiten ese cuerpo de acuerdo a esos patrones, sino que además piensa, digamos, permite pensar, reflexionar, explorar el modo en que esas jerarquías sexogenéricas producen toda una serie de ordenamientos que también tienen como blanco la sexodisidencia, ¿no? El disciplinamiento de los cuerpos no es solo, digamos, no solo consiste en, digamos, construir una nación de mujer heterosexual que habite su cuerpo de acuerdo a determinadas reglas, sino que disciplina los cuerpos de acuerdo al binarismo heteronormativo, ¿no?, expulsando, como dice Butler, a esa esfera o esa zona de cuerpos abyectos, aquellos cuerpos que no se vuelven, que habitan, digamos, que son habitados con otras lógicas, ¿no? Y por último, para cerrar, lo que me interesaba, digamos, sistematizar es, bueno, de qué manera, ¿no?, estas perspectivas de los distintos feminismos o del posfeminismo y la sexodisidencia pueden contribuir a, digamos, como a darle un giro, ¿no?, una vuelta de tuerca más a estos enfoques relacionales del poder, ¿no? Y además porque, digamos, detrás de esa inquietud o de esa preocupación conceptual también hay una cuestión política, ¿no? Porque efectivamente, digamos, estas tramas conceptuales implican trazar barreras de exclusión
y bueno, el aporte, digamos, que hacen las distintas vertientes de los feminismos o el posfeminismo y la sexodisidencia, digamos, ponen en agenda una serie de cuestiones de política práctica, digamos, que también merecen ser analizadas, ¿no? En general, la idea es, en estos enfoques relacionales del poder, pensar, bueno, cómo las relaciones de poder implican, como decíamos al principio, definir el campo de posibilidades para las acciones humanas, ¿no? No operan necesariamente con la lógica de la prohibición, no es un modelo binario, sí o no, esto sí, esto no, sino que delimitan un campo de acciones posibles, y obviamente en ese mismo gesto definen un campo de exclusión, trazan barreras con respecto a prácticas que no entrarían dentro, digamos, de esas acciones posibles. Esto es muy claro en relación a los dispositivos sexogenéricos, ¿no? Y sobre todo pensando, digamos, los modos de inteligibilidad respecto a las formas de habitar los cuerpos y a esa secuencia que plantea Butler, ¿no? Sexo, género, deseo, placer. Hay una serie de prácticas ligadas en principio a los modos de habitar el cuerpo y obviamente también en los modos, en las lógicas del deseo y los modos de procurarse el placer que, digamos, estandarizan algunas prácticas y excluyen a otras, ¿no? Entonces, en este punto es claro para mí que los feminismos tienen una teoría política, digamos. Tienen una teoría política en la medida en que muestran de qué manera la diferencia sexual que surge en la trama, digamos, de los significados culturales asignados a los cuerpos, establecen acciones posibles, limitaciones, formas de subordinación, ¿no? Por ejemplo, digamos, cuando tematizan el patriarcado. No es la única forma, pero tal vez el patriarcado es el paraguas conceptual que mejor ha funcionado para ubicar a los feminismos como una teoría política que muestra que el poder también define campos de acciones posibles sobre la base de los dispositivos sexogenéricos y en ese sentido traza barreras de exclusión, ¿no? El patriarcado como la forma de institucionalización del dominio masculino establece tanto la heterosexualidad obligatoria, por lo tanto, digamos, las prácticas que no responden a la heterosexualidad obligatoria quedan del otro lado de esa barrera de exclusión, ¿no? Formas hegemónicas de masculinidad y de feminidad, y en este sentido las formas que desafían, digamos, estas lógicas hegemónicas aparecen como patologizadas, ¿no? Lo queer, como lo raro, lo diferente, ¿no? El patriarcado es uno de los, o opera, perdón, como opera en base a, digamos, esa frontera propia de la modernidad trazada entre lo público y lo privado. Lo público queda para, digamos, como el territorio de lo masculino, lo privado como el territorio de lo femenino, y la idea, digamos, de la maternidad como destino, la maternidad obligatoria. Las mujeres nacen para procrear, su función es reproducir la especie, ¿no? Bueno, efectivamente los feminismos en tanto teoría política han contribuido a mostrar de qué modo en el ejercicio del poder operan todos estos dispositivos. Por otra parte, en términos, digamos, de resistencia o en términos propositivos, ¿no? de pensar estrategias para una lucha emancipatoria, no solo con respecto a las mujeres, no digamos a la mujer, a los distintos modos de autoconcebirse mujer y con respecto a la sexodisidencia, han permitido, digamos, elucidar cómo funcionan las articulaciones, ¿no? Entre distintos mecanismos de opresión, porque
digamos, los feminismos al desustancializar la noción de género muestran cuáles son esos múltiples juegos históricamente situados a través de los cuales se da forma, digamos, a un cuerpo sexuado generizado, ¿no? Cuando desustancializan la noción de género, habilitan, digamos, puentes de articulación para hacer coincidir las luchas entre mujeres que, digamos, no habitan el cuerpo femenino de acuerdo a esas normas o esas formas normalizadas, digamos, estandarizadas, ¿no? Que operan sobre la distinción entre lo normal y lo patológico, de la misma manera que muestran que la estigmatización de las sexodisidencias también responde a esos dispositivos culturales dominantes, y eso permite tender puentes, ¿no? Articular en una misma lucha reivindicaciones de las mujeres, de las sexodisidencias. Esto obviamente también está siendo objeto de muchas discusiones. Vieron que hay posiciones feministas que, que plantean que la necesidad, digamos, de volver a retomar la lucha en favor de las mujeres, sin sumar a las sexodisidencias, porque por lo menos los varones homosexuales también son beneficiarios de la lógica de poder masculinista, y bueno, no tiene sentido sumarlos a las luchas de las mujeres, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es una discusión que por ahí podemos darnos en la próxima clase, que es presencial. Yo creo que efectivamente tiene mucha potencia la perspectiva de estas versiones del feminismo, que permiten tender puentes, ¿no? Que permiten trazar articulaciones. Porque en algún sentido, digamos, esa potencia deriva del modo en que, digamos, utilizan las herramientas conceptuales para hacer visibles la matriz histórica, digamos, cultural, y por lo tanto arbitraria, construida, de las formas de subordinación y opresión que operan sobre aquellos sectores que, digamos, habitan el cuerpo de una manera diferente con respecto a las formas normalizadas, ¿no? Que establece la dicotomía entre lo normal y lo patológico. Habilitan, digamos, formas para pensar prácticas contrahegemónicas con respecto a ese esquema de normas de género que patologizan la diferencia, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, como decía antes, ubican al género en la intersección con lógicas raciales, clasistas, étnicas, religiosas, de división de lo social, ¿no es cierto? Sí, como decíamos, en los dispositivos sexogenéricos propias de las lógicas masculinistas de ejercicio del poder, digamos, el modelo heteronormativo es un criterio de inteligibilidad de lo social que traza fronteras. La perspectiva deconstructiva y genealógica del género, tal como la propone Butler, no solo muestra el modo en que estos dispositivos se han gestado histórica y culturalmente, sino que además puede, digamos, poner en diálogo, digamos, puede poner en diálogo las formas históricas y culturales de trazado de otras fronteras, étnicas, religiosas, clasistas, económicas, ¿no? Y en este sentido, la categoría de género opera con la lógica de la interseccionalidad, que permite, digamos, articular distintas luchas, ¿no? Ancladas en distintas formas de antagonismo. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación teórica de esta cuestión, ¿no? De la política y poder en perspectiva sexogenérica. La clase que viene nos dedicaríamos a trabajar en el aula los textos de Fraser y Chantal Mouffe, y bueno, la idea es que esto que les presenté en esta clase
pueda servirles como punto de partida, digamos, como punto de apoyo para la reflexión sobre los textos. Nos vemos la próxima, el miércoles 22. Abrazo.